¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hay una encuesta muy interesante que mide la situación argentina ahora y que la había medido en el año 2001, cuando fue la crisis. Fíjense, hoy hay más argentinos, respecto a la encuesta que se hizo en aquel momento, que creen que son de clase baja de lo que había antes. Hoy hay menos argentinos que se sienten integrantes de la clase media. En el 2001 había más argentinos, cuando uno ve el porcentaje de la encuesta. Hoy hay menos argentinos que creen que les va a ir mejor en el futuro. Antes había más argentinos de los que hay ahora que creía que le iban a ir mejor. En definitiva, lo que les quiero transmitir es que si uno ve la radiografía de lo que fue la crisis del 2001 y ve lo que nos pasa ahora, los argentinos sienten, primero, hay muchos más argentinos que sienten que son de clase baja y antes se sentían de clase media. Hay muchos más argentinos que creen que van a perder el trabajo de lo que creían antes en la crisis del 2001. O sea, se nota el deterioro socioeconómico. Y el otro dato importante es que la clase alta, más que antes en porcentaje, siente que le está yendo mejor con Milei. Bien, Milei tiene dos logros. Primero, bajó la inflación inesperadamente. Estaba previsible que haya una hiperinflación, él bajó la inflación. Y además logró el superávit fiscal. Pero tiene grandes desafíos. Los desafíos que tiene por delante es, primero, mantener la inflación, el superávit fiscal, hacer crecer la economía, que vengan inversiones, que haya más empleo y que se distribuya mejor la riqueza. Él cree que esto lo tiene que hacer el mercado. Hay otros que creen que tiene que intervenir el Estado para que esto ocurra. Bien. Ahora, la imagen de Milei cayó. Con todo esto era previsible que caiga. Pero tiene un salvoconducto. La gran opositora sigue siendo Cristina Kirchner, que tiene una imagen negativa muy alta, pero es la única opositora que aparece en el escenario político y esto es un salvoconducto para Milei. Entonces, uno tiene que observar que Milei cae en imagen positiva, pero no se transforma en tragedia política porque no hay nadie quien lo reemplace en la cabeza de los argentinos. Cristina no vuelve ni aún con un gran fracaso de Milei y un desastre económico en la Argentina. No vuelve nunca más. Por eso, la oposición se tiene que preocupar de buscar a alguien que puede llegar a reemplazar a Milei. Si no, Milei, aún con esta situación socioeconómica, se encamina a un 2025 para ganar las elecciones intermedias. Los economistas cercanos al pensamiento de Milei, hoy tenemos una entrevista con Dante Sica, prácticamente el programa es con él. Él tiene ideas afines a Milei, fue funcionario, recuerden, de Macri, y él lo que dice, los signos positivos, me dice en la entrevista, son varios. Primero, bajó la inflación y la inflación se queda en 4 y menos de 4 de aquí en adelante. Cree que la inflación el año que viene va a ser del 25%. Dice que el superávit fiscal vino para quedarse. Por eso Milei, el triunfo que hubo hoy en diputados, que no cayó su DNU con el que vetó el aumento a los jubilados, es muy importante porque lo hace que se asegure el superávit fiscal, que es muy importante. Lo otro que me dice Dante Sica es, la economía dejó de caer. Le digo, ¿están los datos? Sí, definitivamente dejamos de caer, tocamos piso. Es más, hay un dato positivo. Hay algunos sectores que comenzaron a tener una leve, casi imperceptible, recuperación económica. El otro dato que él da en la entrevista dice que el salario le está ganando levemente en algunos sectores bancarios, petroleros, los que más ganan, le están ganando a la inflación, que cada vez va a haber más consumo, empujado además por el crédito, y él cree que el blanqueo de capitales, vieron la cantidad de cajas de ahorro en dólares que se están abriendo por día en la Argentina, y que el RIGI van a traer inversión y que eso va a generar mano de obra y que eso va a mover la economía, aún con el cepo, aunque el cepo desaparece el año que viene. Pero aún con el cepo él confía. Bueno, de esto se trata la entrevista con Dante Sica. Vamos al otro tema, el gasto público. Cuando hablamos de gasto público debemos entender que son todos los gastos, todas las erogaciones que hace el Estado
para cumplir con su función. El gasto público se conforma de los recursos que le damos los particulares a través de nuestros impuestos al Estado. Por eso, el gasto público está el gasto público corriente, los sueldos, el gasto público, las inversiones, rutas, puentes, compra de bienes de capital, maquinarias, y están las transferencias a los sectores menos pudientes. Así uno puede desglosar el gasto público. ¿Uno puede analizar el gasto público? Sí. ¿Y qué hace cuando la analiza? Observa cómo se asignan los recursos, con qué eficiencia y con qué eficacia. Cuando uno analiza el gasto público, responde a 3 preguntas. ¿Cuánto gastamos? ¿En qué gastamos y para qué gastamos? Bueno, ustedes saben que surgió ahora nuevamente esto de Bartolomé Abdala, este senador libertario que reconoció que tiene 20 empleados en el Senado y que trabajan en San Luis para su campaña política. Bueno, no es el único. En realidad, cuando uno mira a las senadoras de Tucumán, por ejemplo, Sandra Mendoza y Beatriz Abelías, tienen más empleados que él, o sea, tienen como una pyme. Pero lo de Sandra Mendoza es más paradigmático, porque tiene 29 empleados, pero parece que no le ayudaron a mejorar su cultura. ¿Se acuerdan cuando ella habló de la espada de Damocles en el Senado? Cuando se quiso referir a esta leyenda del siglo IV a.C., donde el rey Dionisio I, tirano de Siracusa, le permitió a su cortesano, a Damocles, que se siente en el trono del rey, y lo hicieron comer opíparamente. Y Damocles observó que había una espada que pendía sobre su cabeza, entonces se levantó y dijo, no, acá hay un peligro. Entonces la enseñanza de la leyenda es esta, sobre aquel que ejerce el poder hay un peligro inminente. Cuenta la leyenda, es muy interesante, que esa espada estaba solo sostenida por una crin de caballo. Bueno, de esto va a hablar Álvaro Aurane, el presupuesto, el gasto público, la forma de utilizar bien que debe tener el Estado, porque cuando uno escucha que un senador tiene 29 asesores, 20 asesores que trabajan para su campaña política, pero supónganse que no trabajan para su campaña política. Uno se pregunta, ¿pagamos los impuestos para que tengan tantos asesores? Y miren, les voy a dar un parámetro. Usted va a la UBA y tiene 13 facultades. Usted va a la UNT, tiene 13 facultades. Un senador no podría tener más de 13 asesores, uno por cada una de las facultades del conocimiento que se transmite en estas universidades. Pero además no necesitan tanto porque en realidad los parlamentarios no pertenecen a todas las comisiones temáticas, pertenecen a 3 comisiones, o sea que necesitan un asesor o 2 por cada una de las comisiones. Bueno, de esto vamos a hablar esta noche con Álvaro Aurane. Les propongo, después de los auspicios, escuchar a Dante Sica.